siguen resistiendo y mucho. Mientras tanto, nosotros saludamos a Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente. Juan Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Juan Enrique, hoy veíamos un tono bastante optimista en la renta variable europea, sobre todo a tenor del sorprendente y en este caso positivo dato de producción industrial alemana, un rebote de 6 décimas en términos mensuales, cuando en realidad lo que se esperaba era registrar pues una cifra negativa. Esto ha dado alas, al menos en la primera parte de la sesión bursátil, a buena parte de los principales índices bursátiles en las plazas europeas. ¿Cómo estás viendo en este momento pues ese tono que está cambiando, por ejemplo, en el caso del K40? ¿Se están desinflando un poquito las buenas noticias ahora mismo en el parque europeo? La verdad es que el dato sorprende muchísimo y es verdad que bueno, se oía, ¿no? Ya se empezaban a leer especulaciones sobre la posibilidad de si hay manipulación, ¿no? en el resultado del dato, no tanto en el resultado, sino en la previsión anterior. Esto ocurre, quiero decir, estas especulaciones o esta rumorología nace cuando el dato, el resultado final es muy diferente al consenso de analistas, ¿no? Si el consenso de analistas marca que el resultado tiene que ser 1 y finalmente sale 1,6, quiere decir lógicamente que el dato es muy diferente, y entonces empieza a especular sobre la posibilidad de que haya manipulación en la previsión, con el objetivo de que el resultado final tenga un impacto mucho mayor en los mercados de renta variable. Es aquí donde empiezan a nacer la naturaleza, en este caso, de mercado manipulado, de mercado de manipulación, o sobre todo mercado en el que haya un interés más allá de esa propia referencia macroeconómica. No voy a, por mi parte, ni confirmo ni desmiento, quiero decir, en este sentido, esta posibilidad. Ya sabéis cuál es mi opinión al respecto. Yo considero que el mercado está manipulado, siempre lo he dicho, nunca me he cortado y nunca he escondido, quiero decir, estas posibilidades o esta especulación, pero aún así yo creo que pese a que el mercado esté manipulado, creo que siempre se pueden tomar posiciones, y es verdad que el mercado en este momento no se encuentra distinto a como lo veíamos la semana pasada. Es verdad que esta especulación hace que el mercado pase de estar en números rojos a de nuevo estar en signo mixto, incluso en datos o en términos positivos, como vemos en el caso del DAX, en el caso del CAC o incluso en el caso del IBEX 35 y por supuesto también en el Eurostoxx 50, y un poco lo mismo ocurre en la situación para el mercado americano, no con tanta vigorosidad, quiero decir, no con tanta volatilidad o tanta movimiento, pero sí que es verdad que vamos viendo cómo los números rojos se van disminuyendo, en este caso se van contrayendo, y vamos viendo poco a poco esa cercanía hacia el tono mixto, a la cual no llega el mercado americano por el momento, pero sí que es verdad que vamos por ese buen camino, que yo creo que terminaremos, ¿no? la jornada en signo positivo tanto para Europa como para Estados Unidos. Juan, enseguida te pregunto por algunas de las grandes protagonistas hoy en el lado empresarial en Estados Unidos. Hoy sobre todo tenemos en foco algunas de las grandes tecnológicas, pero antes sí que me gustaría preguntarte, ya que mañana tenemos el gran día de las elecciones a medio mandato. Hoy leíamos un titular bastante interesante que decía las bolsas y los bonos son republicanos y el dólar es demócrata. ¿Cómo consideras ¿Qué es lo que consideras ahora mismo que podemos esperar de los mercados si realmente se cumple al menos con lo que estamos viendo en estos instantes? Que la Cámara de Representantes va a perder el peso demócrata y que va a caer en manos de los republicanos, y que el Senado va a estar bastante disputado. La verdad es que también se leía, ¿no? A lo largo del último mes hemos visto muchas noticias relativas a esos movimientos corporativos y sobre todo estas, ¿cómo decirlo?, sin parecer condescendiente, quiero decir, en el sentido en el que haya muchas noticias que puedan ser trascendentales, pero también muy conspiranoides. Es verdad que la estacionalidad está ahí, soy muy pro del tema estacional, sobre todo por estadística. Sabéis que soy bastante friki dentro del mercado en la parte estadística, y me gusta mucho el tema estacional porque las estadísticas mandan y al final son soberanas, ¿no? Yo puedo considerar o podemos considerar como analistas una posibilidad de mercado, podemos ver una especulación hacia una dirección u otra, pero al final las estadísticas mandan y el mercado es soberano, ¿no? Y esto es algo que está por encima de todos y que lógicamente así tiene que ser también, ¿no? En este sentido y sobre todo en esta línea.
Pese a todo esto, yo creo que el mercado al final irá en camino. No creo que nos encontremos en un movimiento para especular, no creo que nos encontremos en un escenario en el que podamos ver una especulación a corto plazo, pero yo creo que la situación del dólar no va a cambiar, al menos no en el corto o en el medio plazo, y por supuesto no con relación en este caso a estas noticias conocidas o las que vayamos a conocer en cuanto al Senado y a la Cámara, pero yo creo que es muy probable que veamos movimientos especulativos en el mercado de renta variable, ya no ligado a la parte del mercado Forex, no al mercado de divisas, sino al mercado de bonos y al mercado de renta variable, al cual yo creo que sí que se podría ver no especialmente vinculado, pero sí con movimientos trascendentales de cara, como digo, a las próximas semanas o incluso los próximos meses, en los cuales, como digo, yo creo que seguirá habiendo volatilidad, pero yo creo que en este sentido la volatilidad podría pasar a un término o a un sesgo, sobre todo positivo. Mientras tanto, si miramos algunos grandes movimientos, veíamos cómo Meta se posicionaba con claras alzas en el Nasdaq 100. Es más, en algunos momentos hemos visto cómo se situaba como la gran alcista en estos primeros compases de la sesión, y esto en un momento en el que conocemos que planea la que sería la mayor ronda de despidos en una compañía tecnológica. Esto viene una semana o apenas unos días después de que Twitter haya efectuado pues un recorte pues significativo de su plantilla. Hablamos de un 50%, de la mitad de la cantera que poseía, 3.700 empleados, aunque sí que estamos viendo que Elon Musk ha recogido cable. Parece que hubo algún que otro error en algunos de los despidos que se efectuaron. Sin embargo, ¿en qué entorno nos estamos moviendo ahora en el que vemos cómo las grandes tecnológicas están teniendo que reducir costes por el lado de sus trabajadores, y además en un momento en el que apenas un año Meta cambiaba su nombre de Facebook a Meta, precisamente por la clara apuesta que hacía en la tecnología del metaverso, en un año en el que ha efectuado pues unas inversiones todavía más fuertes para crecer en ese ámbito? ¿Cómo se conjuga el hecho de que esté invirtiendo tanto para crecer y a su vez se vea obligada a recortar plantilla? Bueno, yo creo que por parte de la directiva lo hemos visto, ¿no? Ha habido comentarios por parte de directivos dentro de la entidad que han hecho referencia a que el crecimiento del metaverso que ellos esperaban no ha sido así en cuanto a velocidad. Sí que se espera y se especula y se habla mucho de que seguirá habiendo un crecimiento en metaverso, lo cual obviamente creo que nadie tiene duda al respecto, pero es verdad que la apuesta que ha hecho Meta ya no es solo en cuanto a largo o incluso a medio plazo, sino a corto plazo. Yo creo que se les ha ido un poco de las manos en cuanto al timing, ¿no? Yo creo y ellos mismos lo reconocen, ya digo que directivos propios de la entidad han hecho referencia a que el crecimiento dentro del sector tecnológico, dentro de la parte del metaverso, no ha sido tan rápido, tan veloz como ellos especulaban o como ellos estimaban, y esto es lo que hace lógicamente que toda esa inversión no pueda producir ese retorno que esperaban y que no pueda verse lógicamente vinculado a un beneficio latente, o al menos no al corto plazo. Es por aquí por donde van los términos en cuanto a que la entidad esté recortando gastos, ya no solo en la situación de despido de parte de la plantilla, sino también el recorte de presupuestos de cara a las compañías, o sobre todo a las campañas que tenían y acciones de corto plazo. Es por esto que vamos viendo un cambio de ruta, no solo en la parte de Meta, sino en muchas compañías ligadas a la parte del metaverso, que han apostado mucho por un crecimiento en el corto plazo de este sector o de esta rama dentro del sector tecnológico, y es algo que vamos a ir viendo como una operativa de cara a todas las entidades tecnológicas. Sigo viendo crecimiento en el metaverso, creo que para el medio y para el largo plazo sigue siendo una apuesta segura a inversión en esta situación, pero es verdad que para el corto plazo creo que aún queda muchísimo por desarrollar antes de que podamos ver la velocidad que se esperaba, o que por lo menos el organigrama directivo de Meta esperaba, al menos en este corto plazo. Una última cuestión, si ponemos el foco sobre Apple, en pocas palabras nos decía que peligra la producción de su iPhone 14, el que es su dispositivo estrella. Cita sobre todo también pues el hecho de la política cero COVID en China, el impacto que está teniendo en la producción de este dispositivo. Hay que recordar también en qué contexto nos movemos también en el caso de Apple. Ya en su momento, cuando presentó resultados, semanas atrás nos había ido diciendo que iba a recortar la producción porque estaba habiendo menos demanda del iPhone 14, y ahora nos movemos en un entorno en el que, ojo, que a lo mejor es que ni siquiera consigue producir lo suficiente como para abastecer la demanda que está esperando, o al menos que prevé de cara a la temporada navideña. ¿Cuál es la situación en el caso concreto de Apple, teniendo en cuenta que al final, pues aunque se ha apoyado en estos últimos
resultados en dispositivos más antiguos, como son sus ordenadores portátiles, al final el iPhone no deja de ser su dispositivo estrella y una de las grandes cabeceras de los regalos de Navidad. Sí, pero es verdad también que la competencia es feroz, ¿no? En este caso, cada vez vamos viendo más competencia al dispositivo de Apple y sobre todo al dispositivo de móviles de última generación. Vamos viendo cómo Samsung sigue apostando fuerte por esta situación, Huawei, vamos viendo cómo otros dispositivos dentro del mismo siguen también creciendo y siguen también invirtiendo mucho capital en el desarrollo de grandes dispositivos. Y ya no solo importantes y buenos dispositivos que no sean tan caros o no sean de tan alta gama, ¿no? En cuanto a eficiencia o sobre todo en cuanto a alternativas, ¿no? Disfuncionales. Yo creo que hay muchas alternativas muy buenas a Apple. Es verdad que sigo sin ver un dispositivo que marque un poco, ¿no? la diferencia, y siempre habrá batalla entre los amantes de Apple y los amantes de la parte de Android, pero es verdad que la parte de Android sigue desarrollándose mucho y que Apple le sigue haciendo mucho daño, y cuanta más competencia hay, lógicamente menos posibilidades, sobre todo cuando hablamos de un dispositivo que no se caracteriza por ser barato dentro de las prestaciones que hay. Yo creo que hay otros dispositivos más o menos de gama similar que son relativamente más baratos, y esto es lo que obviamente le sigue haciendo mucho daño a una gama como Apple, que ha perdido mucho cliente, ha perdido mucha gama de mercado por esta situación, y que la va a seguir perdiendo si lógicamente su intención sigue siendo mantener precios en cuanto a los niveles que tenía, sobre todo por las prestaciones que iban y que seguían dando a corto plazo. Pues nosotros nos quedamos con esas claves, sobre todo para estas protagonistas en el lado tecnológico. Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.